Bueno, muy buenas tardes para todos, para las personas que están virtual, para quienes los presentes. Primero, muchas gracias por asistir. También muchas gracias al profesor Nelson. Les hago una breve introducción de él. El profesor Nelson es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Yo también soy ingeniero electrónico. Tiene un máster de la Universidad Nacional y su doctorado fue en la Universidad de Aalborg, en un doctorado en energías. ¿Listo? Entonces los dejo con el profesor Nelson. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Los que están en remoto, ¿también me pueden escuchar? Supongo que sí. Muchas gracias a Julián y al capítulo de potencia de la rama IEEE de la Universidad de los Andes por esta invitación que nos hicieron a compartir un poco del trabajo que hacemos en la Universidad Distrital. Julián me comentó que esta charla está orientada principalmente pues, para los miembros del grupo del capítulo estudiantil. Entonces yo preparé algo que vamos a tratar de que sea un poquito didáctico, que combine un poco de teoría, pero también algunas simulaciones que nos permitan, digamos, evidenciar el comportamiento de los sistemas. Pero, bueno, a ver, entonces nos vamos a tardar un poquito. Voy a ir abriendo, que me faltó aquí abrir los modelos. Voy a ir abriendo para que la cosa nos fluya. La parte que se demora mientras esos abren, entonces podemos empezar aquí la presentación. Entonces yo me voy a ir moviendo entre la presentación de PowerPoint y digamos la presentación que tenemos aquí de los modelos de simulación. Muchas gracias por asistir. Y yo he titulado esta charla Principios básicos de convertidores electrónicos para sistemas fotovoltaicos. Entonces vamos a tratar de hacer una revisión de las características principales que deben tener los sistemas para operar sistemas de generación fotovoltaica que tienen una alta variabilidad. En principio, yo considero una charla un poco más larga. Luego ya Julián me comentó que aquí los tiempos para más de hora y media se dificultan y pues tiene toda la razón. Entonces la voy a orientar sobre todo a lo que son sistemas fotovoltaicos interconectados. De todas formas, digamos, en el proceso tocaremos algo de los sistemas de generación, digamos, aislados o de corriente continua. Un poco de mi introducción, Julián ya les comentó, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Actualmente lidero el Laboratorio de Investigación en Fuentes Alternativas de Energía, LIFAE, que es un grupo reconocido por MinCiencias. Con la convocatoria, digamos, vigente, estamos en A1 y en la reciente, pues estamos a la espera de que se confirme la clasificación. Vamos a ver qué pasa. Actualmente también me encuentro a cargo de la dirección del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica, que sería el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, como les comentaba, el principal objetivo es básicamente introducirles los principales conceptos y características que debe tener un sistema electrónico para la interconexión de sistemas fotovoltaicos. La metodología, un poco de la charla, vamos a tratar un poco los conceptos y vamos a utilizar algunos modelos como para tratar de que ustedes apropien un poco mejor esas características que vamos a trabajar. Estos modelos los tenemos desarrollados en MATLAB Simulink. Un poco el outline de la presentación, una pequeña introducción, luego las características de los inversores para la integración de paneles solares a la red, la estructura general del inversor fotovoltaico. Vamos a explorar las características del panel, porque las características del panel nos van a dar básicamente las pautas que debemos tener en cuenta para saber cuál es el tipo de convertidor adecuado que debemos utilizar en este tipo de sistemas. Luego nos enfocamos en el convertidor de potencia y pues vamos a algunas conclusiones. Y quisiera, pues, si el tiempo nos da, hacerles una demostración de la plataforma experimental que tenemos en la Universidad Distrital. Tenemos la posibilidad de hacer un acceso remoto a la plataforma experimental y correr desde acá algunos experimentos de los modelos que tenemos trabajando relacionado a este tema con sistemas Power Hardware in the Loop. Entonces, primero partamos del elemento básico de generación. La unidad básica de generación, digamos, fotovoltaica, pues es el panel, ¿cierto? Cuya fuente principal de generación de energía es el sol y genera energía de forma de corriente continua, ¿cierto? Si esta energía que se genera de forma de corriente continua nosotros queremos inyectarla a la red, ahí ya tendríamos un primer problema, ¿cierto?
La generación no es igual a la carga, que en este caso es la red eléctrica, que es un sistema en corriente alterna, o incluso si nosotros quisiéramos alimentar una carga electrónica específica que se alimenta en corriente continua, es difícil asegurar que la generación, las características de generación del panel fotovoltaico se acoplen perfectamente con las características de la carga, ¿cierto? Entonces ahí es donde encontramos la barrera y es donde deberíamos entrar a solucionar el problema principal de esta etapa de conversión. ¿Qué tenemos? Pues básicamente dos posibilidades. Una etapa de conversión de corriente continua a corriente continua que permite hacer ese acople entre la generación y el consumo. Básicamente un convertidor DC-DC si yo quiero hacer esa interconexión de cargas en corriente continua con una fuente de generación en corriente continua. O en el caso que yo necesite interconectarme a la red, pues básicamente hacer ese proceso de interconexión de corriente directa a corriente alterna, ¿sí? Para eso necesitamos básicamente el elemento de conversión que se llamaba inversor, ¿sí? En la parte de conversión de DC-DC lo llamamos convertidores y en la parte de conversión de DC-AC lo llamamos inversores. ¿Cuáles son las funciones básicas generales de un inversor o qué debe cumplir entre las características principales a tener en cuenta? Pues básicamente, primero, garantizar ese proceso de conversión entre corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Segundo, debe tener una funcionalidad de control de la corriente que se inyecta a la red, en términos de la cantidad de armónicos, la distorsión, la calidad de esa corriente, la cantidad de corriente, ¿cierto? Porque básicamente, si yo me conecto a una red eléctrica ya definida, la cantidad de potencia que se inyecta va a estar relacionada con la amplitud de la corriente que yo genero o que le inyecto, en ese caso, a la red eléctrica. Un punto importante, si me necesito conectar a la red, pues necesito sincronizarme, ¿cierto? Entonces es una de las funciones importantes, porque si no me sincronizo, lo que ocurre es que puede darse un flujo de potencia infinita entre los dos y al final lo que pasa es que se quema el inversor, ¿sí? Ahí es cuando hacemos los experimentos y explotan este tipo de sistemas. Un control del voltaje DC, del bus de voltaje DC. ¿Por qué? Pues vamos a ver más adelante esta función y está muy relacionada con las características del generador fotovoltaico. Ustedes saben que pues, si la fuente primaria de generación es el sol, ¿cierto? Y esa energía del sol la convertimos en corriente continua mediante los iones de luz que llegan e interactúan con los electrones que se encuentran en la capa de valencia. Esos electrones de la capa de valencia logran traer la energía y pasan a generar una corriente continua. Entonces, la generación tanto de tensión como de corriente va a depender de la intensidad del sol. Y entonces va a estar variando bastante. Y una característica importante a tener en cuenta de los inversores es que para que el inversor funcione de forma adecuada, yo debo asegurar una tensión regulada en los puntos de conexión del inversor. Y eso a veces pues, es un poco difícil de lograr con el panel fotovoltaico, porque si varía la intensidad de luz, si en un momento pasa una nube, tapa completamente el panel entra en corto, se fue el voltaje a cero y hay problemas, digamos, del funcionamiento del sistema. Otra función importante, pues precisamente teniendo en cuenta la variación de energía solar, es el Maximum Power Point Tracking, que es el seguimiento del punto de máxima potencia, asegurar que sin importar las condiciones atmosféricas en cuanto a irradiancia solar y temperatura, yo logre obtener del panel la máxima potencia que ellos van a generar. No sé si ustedes están familiarizados un poco con la característica de generación de los paneles. A nosotros cuando nos dicen que un panel, por ejemplo, es de 250 vatios, no quiere decir que el panel genere siempre 250 vatios cuando yo lo pongo al sol, sino que su generación va a depender de la radiación y esos parámetros que nos dan típicamente son determinados ante condiciones de radiación estándar, que son básicamente una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, ¿cierto? Ante una temperatura de 25 grados. Bajo estas condiciones se garantiza la generación de potencia, pero si hay una irradiancia mayor, el panel podría generar mayor potencia y cuando ocurre una irradiancia menor, pues la generación de potencia va a ser menor, ¿sí? Entonces, esa es una alta variabilidad que hay que tener en cuenta de este tipo de sistemas y por lo tanto, además considerando que la eficiencia de los paneles es baja, ¿sí? Puede ser un panel comercial, puede tener una eficiencia del 18, ya hay algunos de 20, laboratorios ya se han logrado 25% en la eficiencia de conversión. Entonces, es importante que nosotros aseguremos obtener de estas fuentes de generación la máxima potencia posible ante cualquier condición de carga. Otra característica es la detección en modo isla, es decir, cuando el sistema ya no está conectado a la red, que él sea capaz de detectar que yo no tengo interconexión a la red y el sistema se apague o se desconecte.
¿Por qué? Por ejemplo, se va a hacer una reparación en el sistema eléctrico, ¿cierto? El sistema eléctrico se apaga y el inversor sigue conectado a la red, entonces el operador va a hacer su intervención sobre la red eléctrica y si el sistema no se apagó, pues pueden ocurrir accidentes ahí en esos casos que no son deseables en la operación del sistema. Y algunos, digamos, servicios auxiliares, participar, por ejemplo, en compensación de reactivos, participar en compensación de factor de potencia, participar en inyección de armónicos cuando sea, o absorción de armónicos cuando sea requerido, o funciones adicionales como funciones de recuperación ante caídas de tensión o hasta sobretensiones. Todo ese tipo de funciones adicionales serían deseables que se tengan dentro de un inversor. Básicamente, las normas internacionales que regulan las características, la que más resume este tipo de características es la IEEE 1547, que es una norma general para las características de interconexión de cualquier sistema de generación distribuida, ¿sí? Eólico, solar, con baterías, y él recopila muy bien las características que se necesitan, digamos, de generación pues, para el inversor fotovoltaico. Ya vienen algunas normas también de europeas, Estados Unidos, que muchas de esas, y de hecho uno ve que la norma IEEE 1547 viene nutrida de algunas normas y estándares nacionales de Alemania, digamos, uno de los países que más lidera la estandarización de este tipo, pues porque ha sido uno de los países que más ha liderado el desarrollo de sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Y que más impulsó en su inicio este tipo de sistemas. Algunas estructuras comunes para este tipo de sistemas, entonces tenemos la estructura, la concentrada más grande, que sería la primera centralizada, en la cual podemos tener diferentes arreglos de paneles solares en serie y paralelo para lograr, digamos, los niveles de tensión adecuados y los niveles de potencia que queramos utilizar. Esa es la estructura, digamos, que se utiliza en grandes granjas de generación fotovoltaica. Entonces, cuando ustedes ven grandes campos con grandes arreglos de paneles solares, una aplicación típica de este tipo de sistemas, pues podría ser un inversor grande que concentre muchos generadores. Una de las ventajas, pues básicamente al lograr utilizar diferentes paneles conectados en serie, yo puedo lograr niveles de tensión en el punto DC que faciliten la interconexión a la red eléctrica, ¿sí? Hay una característica importante tener en cuenta, es que cuando yo voy a utilizar un inversor y necesito conectar ese inversor a la red eléctrica, yo necesito sí o sí garantizar que la tensión en el bus DC sea mayor que la tensión pico de la red hacia la cual yo me voy a interconectar. Eso, digamos, en el caso de sistemas trifásicos o de sistemas monofásicos de frente completo. En el caso inclusive de un sistema monofásico de una sola rama, yo necesito que la tensión sea el doble de la tensión pico, ¿sí? Si lo miramos entre los dos terminales del inversor. Entonces, este tipo de configuraciones permite esa configuración. Luego, básicamente, está la opción de un inversor por cada rama, ¿sí? Entonces ahí descentralizamos eso. Eso tiene la ventaja que el proceso de seguimiento de máxima potencia en cada una de estas ramas mejora, ¿cierto? También puede mejorar el proceso, digamos, de eficiencia de conversión de cada uno de estos sistemas, pero la desventaja es que empieza a convertirse estos sistemas un poco más costosos al tener que utilizar cada vez más y más y más inversores. La otra estrategia es una estrategia de multistream con un, digamos, convertidor central o un inversor central. Esta estrategia, digamos, favorece bastante la estabilidad de la interconexión del sistema fotovoltaico al sistema, ya que permite garantizar una regulación del bus DC más adecuada. Además, para cada uno de ellos puede desarrollar por aparte la estrategia de seguimiento de punto de máxima potencia. La desventaja, pues, al tener más etapas de conversión, ¿sí?, yo puedo garantizar mejor la operación del sistema. Otra, perdón, al tener mayores etapas de conversión, yo afecto la eficiencia total de conversión del sistema en este tipo de casos. Otra ventaja, pues básicamente que este sistema se puede volver modular, ¿cierto? Yo puedo ir adicionando estructuras de una sola rama como estas a un solo inversor, digamos, centralizado. Y la estructura, digamos, más moderna es la estructura del microinversor, ¿sí?, en la cual se usan convertidores o unidades de generación muy pequeñas y cada una de ellas tiene un inversor pequeño con poca capacidad de potencia para interconectarse a la red. Esta es, digamos, la solución más costosa, ¿sí?, pues porque el hecho de tener cada inversor conectado a cada panel, pues hace el sistema
más costoso por la parte electrónica. Sin embargo, desde el punto de vista del seguimiento de máxima potencia, es la más eficiente porque yo puedo lograr un seguimiento para cada panel por aparte. Mientras que en estos casos yo logro el seguimiento del punto de máxima potencia, entonces se pueden dar unos casos complicados en los cuales tengo una sombra parcial, es decir, parte de los paneles están con sombra, otra parte no, entonces digamos el proceso empieza a complicarse ahí en este tipo de casos. Perdón, yo apago aquí, que no nos molesten más adelante y no apague ese tipo de cosas. Entonces, esas son las estructuras más comunes de forma general que podríamos hablar para ese tipo de sistemas. Dentro de las topologías de los convertidores, básicamente podríamos clasificarlas por el número de etapas de conversión. Entonces, hay inversores de una sola etapa. Evidentemente, esta es la estructura más eficiente en cuanto a conversión, pero entonces empieza a presentar unos problemas. Y ese problema es que, si ustedes recuerdan, dentro de las funciones del inversor, es que él debe garantizar también ciertas características en el punto de conexión en corriente continua, ¿sí? Entonces, el inversor tiene que realizar dos tareas al mismo tiempo que no son sencillas. Una, controlar el flujo de potencia, y la otra es controlar la regulación de potencia en el bus DC. Son dos tareas que en realidad no es sencillo realizar al mismo tiempo. Por eso está la opción de una estructura de doble etapa de conversión, ¿sí? En la cual yo tengo un convertidor DC-DC y un convertidor DC-AC. Esto es bastante deseable, básicamente porque yo puedo repartir todas esas tareas de control, de lo que hablamos de la regulación de la inyección de corriente, la regulación del bus DC, el seguimiento del punto de máxima potencia, la inyección de reactivos. Yo puedo repartir esas tareas de control entre las dos etapas de conversión, ¿cierto? Entonces, mientras una se encarga de la regulación del bus DC, otra se puede encargar del control del flujo de potencia, ¿sí? En la primera, pues al tener que hacer las dos tareas, tiene que sacrificar en algún momento alguna de las dos. Y típicamente la tarea que va a sacrificar es la de la regulación del punto de máxima potencia. Entonces, si no se acopla la característica de generación del arreglo de paneles con las tensiones o los requerimientos de tensión en DC, y no sean esas condiciones, no puedo asegurar el seguimiento de máxima potencia, es difícil. En este caso, al tener dos convertidores, yo puedo separar esas tareas. Típicamente, como más se utiliza, es que la primera etapa, que es la etapa de conversión de DC-DC, se encarga de la regulación del seguimiento de punto de máxima potencia, que es el elemento, digamos, crítico, y la parte del inversor se encarga de la regulación del bus DC, ¿cierto? Entonces, también miren que de todas formas, aunque hablamos de un inversor, una característica particular es que este tipo de sistemas o este tipo de inversores deben tener características bidireccionales. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo que entrega potencia hacia la red, de alguna forma, o cuando se dan ciertas condiciones, yo pueda absorber potencia de la red si necesito hacer cierta regulación de tensión en el bus intermedio. Es una característica adicional que se puede dar en este caso. Otra, pues básicamente, multi-stage inverter, pues es una mejor versión en la cual cada uno pues, puede tener su MPPT, cada arreglo de paneles, mejora el proceso. Desventaja, pues básicamente la eficiencia, ¿cierto?, de conversión, porque son más etapas de conversión y más, pero se mejora el seguimiento de punto de máxima potencia, pues unas por otras. Y también se pueden clasificar por el tipo de aislamiento. Entonces están sin transformador completamente o con transformadores en las dos etapas, que es un transformador de baja frecuencia, que es un transformador grande que se utiliza a la salida del inversor convencional, un transformador en nuestro caso a 60 Hz, ¿cierto?, para interconectar a la red. La ventaja pues es que, digamos, no tendríamos que hacer el esfuerzo de elevar la tensión en la parte del convertidor, ¿cierto? Si yo tengo un arreglo de paneles, no sé, 48 voltios o un pequeño voltaje, yo puedo generar las características de interconexión a red y hacer la elevación con un transformador de baja frecuencia. ¿Qué problema tiene esto? Pues básicamente, pues, dependiendo de la potencia, pues son transformadores grandes, pesados, de baja frecuencia, que dificultan, digamos, la implementación comercial de este tipo de aplicaciones. Y la otra es básicamente los transformadores de alta frecuencia, ¿sí?, que es utilizar esta parte de transformadores de alta frecuencia en la parte de conversión de DC-DC o en los puntos intermedios. La ventaja que tiene este tipo de transformadores es que normalmente son transformadores, como se utilizan con dispositivos de conversión a alta frecuencia, son transformadores más pequeños, menos pesados, ¿cierto? Pero igual, implican un peso adicional.
El esfuerzo actual, de hecho, de los fabricantes está orientado a tener sistemas de conversión sin transformador, ¿sí? Es la apuesta principal, porque el hecho de tener un transformador, equipo electromagnético asociado, que de hecho, si ustedes han visto sus cursos de electrónica de potencia, ustedes se han podido dar cuenta que la parte más complicada para que funcione el convertidor es tener el elemento magnético adecuado para que eso funcione bien, ¿sí? La parte a veces de conmutación y operar los sistemas puede resultar no tan complicada, pero si uno no tiene la bobina adecuada, el elemento transformador adecuado, la cosa ahí se complica. Entonces, normalmente este es el elemento más complicado. Pero en algunos países ya la regulación ha cambiado. Antes, por ejemplo, era obligatorio, más adelante les comento por qué, tener una etapa de aislamiento entre la fuente primaria y la red eléctrica, por protección digamos, a los usuarios. A tener ese aislamiento galvánico entre la fuente y la red a la cual se conecta, que en caso de que un usuario se diera por tener acceso a algún equipo, pues disminuir la posibilidad de accidentes. Entonces, esta es la estructura general con la que vamos a trabajar para los sistemas de conversión o para el sistema del inversor. Y en general de aquí también, si uno empieza a partirla por partes, uno empieza a ver que una parte de esto es común para los sistemas en corriente continua, sistemas aislados, ¿cierto? Y otra parte se complementa para hacer los sistemas de conexión a red o inclusive sistemas de generación aislados, ¿sí? Pero con generación fotovoltaica, en el caso de inversores, necesitando aquí un elemento adicional que puede ser una batería cuando yo tengo un sistema aislado. En el caso que tengo un sistema conectado a red, no es necesario tener esta batería. Y como les decía, digamos, dentro de las tareas de control, la ventaja de esta configuración es que se reparte entre ellas. Entonces, en la parte del convertidor, que es típicamente un convertidor de tipo elevador, es la que se encarga del seguimiento de punto de máxima potencia. Mientras que la parte del inversor es la parte que se encarga de la sincronización, el control del bus DC y el control del flujo de corriente, que al final es lo que nos importa para inyectar potencia a la red. ¿Se puede intercambiar función MPPT? Sí, de hecho se puede, pero pues, por experiencia la mejor configuración posible es esta, ya que yo en cualquier caso puedo garantizar la regulación de la red eléctrica o el bus DC intermedio gracias a la conexión que tengo directamente con la red, ¿sí? Entonces esta es la más deseable y la más estable, y por eso nos vamos a enfocar en esta estructura. Y lo primero que vamos a repasar como para tener en cuenta las características que debemos tener de ahí en adelante es el panel fotovoltaico. Entonces, recordando un poco para los que no son muy familiares con las características de los generadores, esto es el modelo de una celda solar, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos es una corriente. Esa corriente es la corriente fotoeléctrica que se genera cuando llegan los haces de luz y golpean los electrones que están en la capa de valencia del material semiconductor y pasan al material a la zona de conducción, y se puede generar una corriente que es básicamente continua, ¿cierto? Por la característica propia del material semiconductor, él se puede ver, por ejemplo, como un diodo, una juntura PN, y el diodo tiene pues, esta curva característica representada por la ecuación característica del diodo. Y al hacer pues, la resta de uno con otro, nos da la curva característica del panel fotovoltaico, ¿sí? De generación del panel fotovoltaico. Que si básicamente nosotros ponemos en cortocircuito los dos terminales de salida del panel, pues tendríamos la máxima corriente con 0 voltios. Y si lo tenemos en circuito abierto, sin ninguna carga, pues tendríamos la máxima tensión posible con corriente 0. Y tendremos esta curva característica, donde la relación de potencia de cada uno va a cambiar. Y hay un punto que es cercano básicamente a este lugar, en el cual nosotros vamos a asegurar la máxima potencia de transmisión del elemento. Aquí, pues, algunos parámetros, digamos, conocidos de las ecuaciones clásicas de los diodos y los semiconductores, digamos que no voy a ir muy en detalle en eso, pero es básicamente para representar la curva que tenemos del panel fotovoltaico. De ahí sale esa curva característica que es tan común y que seguramente ustedes ya han visto antes en estos generadores fotovoltaicos. Del modelo de un panel, pues yo también puedo derivar un modelo que incluya también la resistencia, digamos, paralelo, resistencia serie, complementar esos modelos, ir poniéndolos más complejos. Incluso el modelo de una celda, así como yo puedo tener una sola celda, puedo tener un modelo de un panel agregando el comportamiento de diferentes celdas, ¿cierto? Y así como tengo el modelo de diferentes celdas, yo puedo tener el arreglo de una configuración de un modelo de panel, pues que es la suma de diferentes paneles, ¿sí? Esto, digamos, ya se han visto. Yo les voy a compartir la presentación. Yo creo que si ustedes se inscribieron,
aquí ustedes encuentran, digamos, las referencias de donde se han obtenido que he usado como referencia para la presentación. Al final de la presentación están las referencias y más adelante ustedes quieren consultar un poco, ir en profundidad con este tipo de casos, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Yo comparto la presentación. Y este, digamos, es un modelo que nosotros generamos explícito para representar el comportamiento de los paneles ante variaciones de la irradiancia solar. Evidentemente, cuando llega más irradiancia, pues se genera más corriente y por lo tanto se puede generar más potencia, y cuando va bajando el nivel de irradiación, pues es lo que les comentaba, las características de generación del panel fotovoltaico, que es nuestra fuente primaria, va a cambiar no solo con la cantidad de la irradiancia, con la cantidad de temperatura, con el flujo de viento, ¿sí? Aquí tenemos un modelo sencillo del panel fotovoltaico, y este modelo panel fotovoltaico es el que vamos a utilizar básicamente para tener una primera aproximación, un modelo que nos permita simular el comportamiento de los sistemas. Si necesitan más información de este modelo, ustedes lo pueden encontrar aquí en DOS, o está por salir un libro. Este libro tiene un capítulo completo dedicado, no les envío el enlace todavía porque no está todavía en los enlaces, pero después se los puedo compartir con mucho gusto. Ahí en el capítulo 3 del libro está detallado cómo se saca el modelo que nosotros vamos a utilizar aquí para hacer la demostración de este sistema. Entonces, vamos a ir a la primera simulación. Muchas gracias. Que es el modelo básicamente, ¿sí? Entonces, este modelo va a representar esta ecuación explícita. Y bueno, si le damos, podemos ajustar unos parámetros. Aquí me di cuenta hace un poquito que tenemos unos que no corresponden, entonces no le hagan caso aquí a esto que toca ajustarlo. Pero con este modelo nosotros podemos usar, digamos, parámetros de paneles comerciales, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver la corriente máxima de circuito abierto ante condiciones de radiación estándar, la potencia máxima, condiciones de radiación estándar. Estos básicamente los parámetros NOCT que están relacionados con la temperatura nominal de operación, los coeficientes de temperatura, la temperatura nominal de operación, que es son parámetros que especifican los fabricantes de los paneles fotovoltaicos. Entonces, aquí tenemos un modelo, en teoría debería aparecerme por acá, es la primera simulación, que es básicamente este modelito que tenemos acá. Un momento para hacer esos cambios, vamos a gastar un poquito de tiempo. Y entonces aquí, estos parámetros que están acá son los de una panel fotovoltaico comercial, en este caso uno de Canadian Solar. Creo que inclusive ya está descontinuado, pero bueno, lo que utilizamos aquí para esta prueba. Entonces, los parámetros básicos del panel, un panel creo que se utiliza de 340 vatios, y aquí están los parámetros que nosotros introducimos, todos estos que están acá en el modelo, ¿sí? Y ese es el modelo que vamos a probar inicialmente en la simulación. Entonces, voy a correr aquí la simulación rápidamente del modelo que tengo. Tengo una rampa que me va a emular una corriente que varía desde 0 hasta el valor nominal. Tengo una irradiancia, un valor de irradiancia, tengo un valor de temperatura de operación, y vamos a obtener aquí, por ejemplo, la curva característica de este modelo. La primera simulación demora un poquito más que las otras, entonces un poco de paciencia. Aquí van a poder ver cómo se grafica la curva característica del panel. Aquí se graficó la curva. Esto para una irradiancia de 500 vatios por metro cuadrado. Tendríamos una corriente de cortocircuito cercana a los 5 amperios. Bueno, aquí hay una partecita que es ya error del modelo, y esta es la curva característica. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la irradiancia a otro valor, vamos a ponerle el doble, 1000 vatios por metro cuadrado.
Y aquí tenemos la otra curva. Veamos que casi que la corriente de cortocircuito es proporcional a la irradiancia, ¿cierto? De más irradiancia solar, más corriente, ahí podemos obtener el comportamiento de los paneles. Entonces, este primer modelo es que nos va a servir de ahora en adelante, que vamos a utilizar para emular el comportamiento de todas las siguientes etapas del sistema de conversión. Volvemos aquí a la presentación. Y este es el modelo básicamente que tenemos del panel. Luego, entonces, ¿qué queremos? Esta es la curva característica, ¿cierto? Y esta sería, digamos, por decirlo, la curva de conductancia de la carga que uno conecta en el panel. ¿Cuál es el objetivo para lograr su operación en el punto de máxima potencia? Pues que este punto en el cual la carga se intersecta con la curva de generación del panel se ubique en el punto en el cual el producto corriente por tensión sea máximo, ¿cierto? En el punto de máxima potencia. Entonces piensen ustedes que ustedes quieren utilizar un panel fotovoltaico y en principio, ¿cómo lograr ese acople para que la carga se ajuste al panel? ¿Qué sería lo más lógico? ¿Que la carga se ajuste al panel o que el panel se ajuste a la carga? Lo lógico es que el panel se ajuste a la carga, ¿cierto? Entonces, vamos a ver una simulación un poquito de cómo funcionaría ese proceso de intercambio de potencia. Voy a cerrar esta simulación acá. No quiero guardar. Hablarlas. Simulación 2. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Partimos del modelo, el mismo modelo que estamos utilizando antes. Aquí le conectamos una fuente ideal, pues para que se nos vuelva una fuente de tensión y podamos utilizar en un modelo circuital. Y aquí tenemos diferentes cargas, entonces vamos a ir conectando cargas para tratar de hacer ese proceso de seguimiento de punto de máxima potencia. Entonces, digamos, ahí tendríamos al principio una sola carga conectada. Espero que empecé mal. Ya lo corrijo, empecé con todas las cargas conectadas, entonces lo mandé a corto. Otra vez. Entonces, en rojo sería el valor máximo de potencia, ¿cierto? Y en azul sería la potencia que está consumiendo en ese momento la carga. Si tenemos solamente esa carga, ahí estamos haciendo un uso ineficiente del panel fotovoltaico. Entonces, la idea que sería, pues ir aumentando la carga, ¿cierto? Para irnos aproximando cada vez más a ese punto de máxima potencia, ¿no? Entonces uno va incrementando la carga, Eso es lo que uno tendría que ir haciendo hasta que esté, digamos, lo más cercano posible. Digamos, ahí ya estamos muy cerca del punto de máxima potencia, ¿cierto? Si yo le bajo la irradiancia, lo que va a pasar es que el sistema va a estar en corto y se nos sale, entonces tenía que empezar a desconectar la carga. Entonces va a bajarle la irradiancia a 800, ¿cierto? Entonces ahí se nos inestabilizó el sistema. Entonces yo tengo que empezar a, bueno, toca desconectar. Perdón. Desconectamos. Hasta que otra vez, pues logramos otra vez, mira, aquí me pasé. Entonces empezar a hacer el proceso iterativo de conectar y desconectar, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, eso no tiene ningún sentido. Uno no acopla la carga al generador fotovoltaico, es decir, no tiene sentido que por sí solo nosotros lo conectemos a la carga para lograr alimentar esa carga. Lo que básicamente nosotros debemos garantizar es las condiciones adecuadas para que el sistema se interconecte. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues básicamente con la etapa de conversión. ¿Y qué es la etapa de conversión? ¿Ustedes han escuchado hablar de los transformadores en corriente continua, en DC? Los transformadores DC, ¿sí hace sentido? ¿Sí? Digamos, cuando uno está iniciando sus cursos de circuitos básicos o de circuitos y le hablan a uno del transformador de corriente continua, le dicen, pues usted está loco, si el transformador es de corriente alterna, entonces ¿de qué está hablando? Pero cuando uno más adelante se involucra en la electrónica de potencia, uno se da cuenta que efectivamente sí existen los transformadores en corriente continua y que son básicamente los convertidores conmutados, ¿sí? ¿Y qué es un convertidor conmutado? ¿Qué es un transformador? Pues un transformador es un elemento, ¿cierto?, magnético que tiene una relación
es dada por el número de vueltas entre la tensión de entrada y la tensión de salida y una tensión inversa de la corriente, ¿cierto? Lo mismo hace un convertidor. Un convertidor tiene una relación entre una tensión de entrada y una tensión de salida, sino que aquí la relación de transformación va a depender de un parámetro que es este parámetro D, que se llama ciclo útil, que es el ciclo de conmutación, que es que tanto tiempo yo voy a tener encendidos y apagados los interruptores de ese convertidor dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, ajustando este ciclo útil, yo voy a poder lograr un acople perfecto entre la impedancia que ve la fuente y la impedancia de la carga. Ese es el propósito general de un convertidor de CDC. Básicamente, un convertidor de CDC es un transformador en corriente continua. Él funciona como una herramienta de acople para que yo logre acoplar la fuente de generación, es decir, que la impedancia que yo vea acá, ¿cierto?, sea la que yo necesitaba, ¿se acuerdan en la simulación anterior?, para llevar ese punto de operación a su máxima potencia, ¿cierto? Y sin embargo, no cambiar el valor de la carga resistiva. ¿Sí? Yo puedo mantener el mismo valor de carga resistiva, ajustar aquí el elemento de conversión y que él sea el acople para que la resistencia que yo vea aquí en los terminales del panel fotovoltaico sea la que consuma esta carga para que obtener la máxima potencia, ¿sí? Eso es básicamente la tarea del convertidor de CDC. De ahí hay dos topologías básicas. Entonces está la topología, digamos que aquí, si ustedes ya vieron su curso de electrónica de potencia, pueden recordar que de aquí nacen casi todas las topologías de convertidores, grupos, o sea, todas son combinaciones o cambios que se hacen sobre las topologías básicas, que es la de reductor y el elevador. ¿Cuál creen ustedes que sería la más adecuada para un proceso de conversión fotovoltaica? Puede ser el elevador, ¿cierto? Pues, bueno, pero podrían ser las dos, ¿cierto? Dependiendo de qué tal tenemos un arreglo de paneles muy grande y queremos bajarlo un poquito, también puede darse. Podrían ser las dos. Pero la clave de esto está básicamente el lugar donde se ubica el interruptor y el lugar donde se ubica la bobina. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir aquí el interruptor? Por ejemplo, este es el panel. Y si miramos este interruptor acá, que se está encendiendo y apagando, que es lo que uno controla con el ciclo útil de la señal de conmutación, ¿qué efecto tendría uno en la corriente del panel? Va a ser discontinua, ¿cierto? Vamos a tener corriente, no vamos a tener corriente. Vamos a tener corriente, no vamos a tener corriente. Entonces, en promedio, difícil asegurar la corriente de máxima potencia, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene una inductancia cuando nosotros la conectamos aquí en serie? Pues que la inductancia, por su principio de funcionamiento, ya se opone al cambio de corriente. Entonces va a tener que mantener una corriente continua en la operación del panel. Vamos a hacer otra simulación, digamos acá, para que vean un poco más el efecto de esta. Si tienen preguntas hasta este punto, mientras abre aquí el modelo de simulación, ¿cómo vamos bien? Entonces listo. Vamos a abrir aquí el modelo. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Partimos de lo mismo. El modelo del generador fotovoltaico con las características que vimos ahorita. Uno lo tengo conectado aquí. Esto es un elevador, ¿sí? Simulado en MATLAB. Tengo un reductor simulado en MATLAB. Tengo las características de operación nominal, tanto para irradiancia como para temperatura, ¿sí? Irradiancia y temperatura, condiciones nominales. Y aquí sí les pido que tengan un poquito de acto de fe, y todos los convertidores, tanto el elevador como el reductor, están diseñados para operar a la máxima potencia del panel. O sea, los dos los diseñé pues cada uno con sus características está diseñados para operar a la máxima potencia, entonces los vamos a operar. Y aquí abajo tengo el mismo reductor, pero conectado a una fuente de C convencional, ¿sí? Para comparar un poco el comportamiento. Entonces voy a correr aquí la simulación y vamos a ver un poco las respuestas del sistema. Entonces, mira, aquí está el proceso, si ven cómo se da el acople de la carga, es capaz de moverse en toda la carga, ¿cierto? Y estamos operando aquí en el punto de máxima potencia. Bueno, yo lo estoy operando. Este de aquí arriba es la potencia que absorbemos con el elevador. Este de aquí abajo es la potencia que absorbemos del panel con el reductor.
y la de aquí abajo es la potencia que absorbemos a la fuente continua, ¿sí? Miren que la fuente continua sí logramos obtener, digamos, la potencia máxima, o estamos cercanos a la potencia máxima. Recuerden que ese panel era como de 340 vatios de potencia máxima ante condiciones nominales. Miren que en la fuente continua y en la fuente con el elevador estamos logrando obtener esa potencia, ¿sí? Mientras que en el convertidor boost estamos solamente con la mitad de la potencia. Digamos, esta de abajo me permite, pues, demostrar que efectivamente el convertidor fue diseñado a la potencia nominal, ¿sí? Pero cuando yo lo conecto a un generador fotovoltaico, miren el efecto que tengo. Pues básicamente, yo solo voy a obtener la mitad de la potencia, es por efecto de conmutación de la carga. Si miramos las corrientes, entonces aquí vemos las corrientes. Miren que la corriente en el convertidor boost es continua, ¿cierto? En el elevador, mientras que la corriente cuando utilizamos el reductor es completamente discontinua, ¿cierto? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bueno, aquí tiene unos problemitas, pero eso sí es ya de simulación del modelo, pero digamos nos reproducen de forma cercana a lo que quiere hacer el sistema. Entonces, por eso es importante que esta primera etapa de conversión tenga una característica de elevador, ¿sí? Que tenga una bobina conectada a un panel fotovoltaico para garantizar que esa corriente sea lo más continua posible y que yo pueda absorber una corriente continua del panel, ¿sí? Es un elemento importante y uno ve muchos trabajos donde hacen análisis del sistema de conversión del panel para un sistema fotovoltaico y le ponen a uno un convertidor reductor. Uno de entrada, sabiendo este tipo de cosas, ya va a decir esto pura carreta, ¿sí? De aquí en adelante esto no tiene sentido, o sea, es deseable, o bueno, pues puede funcionar, ¿no? De hecho, se obtiene potencia, pero no se va a lograr obtener la máxima potencia en los sistemas que no son basados en convertidores de CDC. Vemos aquí la presentación. Entonces, ya estamos como acuerdo que el elemento básico de conversión es el elevador, ¿sí? O que por lo menos garanticemos una inductancia en serie con el panel fotovoltaico para garantizar esa continuidad de la corriente y lograr operar ese sistema de forma adecuada. La simulación 4 es ya, vamos a simular solito el convertidor boost. Por acá. Aquí está el convertidor boost. Y aquí lo vamos a poner a moverse en todo el rango, desde cero, para ver cómo miren que aquí yo tengo una carga fija, una carga resistiva. Sí. Si deseáramos bajar el voltaje, queremos poner una primera etapa de boost y una segunda de reductor. Sí, o buscar una configuración que tenga ya eso acoplado, ¿sí? Bueno, no me recuerdo si el CEPIC o el CUC tiene esa, porque algunas que tienen esas configuraciones así. Sí, creo que es el CEPIC el que tiene elevador primero, después de reductor, un CEPIC no invertido, digamos, si yo no quiero invertir la tensión, ¿sí? Hay configuraciones ya completas que tienen esa característica. Sí, aquí vamos a partir de la principal, pero entonces por eso les hacía hincapié que ojalá la primera etapa, la que está conectada al convertidor, tenga una inductancia. O sea, si tiene una inductancia ahí, no sirve, porque va a garantizar continuidad en esa corriente. Entonces, aquí tenemos una carga fija, ¿sí? Cualquiera. Y lo que va a hacer el convertidor de CDC es hacerme lo que hacíamos antes, conectando cargas de a poquito. El convertidor lo va a hacer de forma automática, variando ese ciclo útil, esta simulación. Miren cómo él empieza a hacer la variación hasta que encuentra aquí el punto de máxima potencia. ¿Sí? El partió desde carga cero, se recorrió todo y hizo la copia. Y ahí nos ubicamos en ese punto de máxima potencia. Bueno, va haciendo aquí unas pequeñas variaciones. Ahí va un poco más lento. Y llegar allá. Aquí se está moviendo todo el rango de operación. Aquí a pregunta virtual, ¿qué tipo de control tiene ese boost? No, aquí está sin control. Enlazo abierto, sí, aquí yo lo tengo
En este modelo simplemente yo varío el ciclo útil desde 0 hasta creo que 80%. Entonces para lograr ese efecto de variación que, digamos, aquí se ve cómo va cambiando la amplitud de la tensión, perdón, la corriente, y cómo va cambiando la amplitud de la tensión. Si ponemos los dos juntos, lo que vamos a tener pues es la curva del panel. ¿Sí? Ahí nos estamos moviendo en todo el rango. ¿Por qué se presentó al principio eso? Pues básicamente por los transitorios. Que no precargué los elementos almacenadores de energía, entonces por eso se dio esa vaina, pero entonces aquí ya cuando empieza y se da todo ese proceso. Miren que lo que hacíamos antes, conectando cargas y desconectando, un convertidor de CS lo puede hacer de forma automática. Entonces esa es la principal tarea. Y por eso, digamos, es que normalmente este elemento es el que asume la tarea de la regulación del bus DC en el sistema. Bueno, vamos a cerrar acá. Y podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ya vimos el panel, ¿cierto? Ya vimos la parte de convertidor y ahora vamos a ver que nosotros podemos utilizar este convertidor como la función para el seguimiento de punto de máxima potencia y conectarla incluso a una fuente de DC. Y esta es la aplicación típica que uno ve cuando, por ejemplo, uno va y compra un panel fotovoltaico y un regulador de carga, ¿sí? ¿Qué es el regulador de carga? Pues es básicamente un convertidor de CDC. Pues no tiene que ser necesariamente boost, ¿cierto? Pero sí uno basado en boost, con la función de seguimiento de punto de máxima potencia o no, porque depende de pues, qué tan sofisticado su algoritmo de seguimiento de punto de máxima potencia, qué tan costoso es. Y básicamente uno lo conecta a una batería, ¿cierto? Y entonces lo que uno está asegurando es, con el MPPT y el control adecuado del convertidor boost, entregar la máxima potencia a la batería para que la batería se cargue, ¿sí? Porque uno lo que quiere es, pues cuando tengo energía disponible, cargo la batería y cuando necesito esa energía, la uso en la noche, ¿cierto? Entonces, este tipo de sistemas logran esta configuración. O sea, esto como tal sería en rangos generales un regulador, el panel, el regulador de carga y ya compré la batería. Ya tiene un sistema autónomo fotovoltaico, ¿cierto? Eso sería en grandes trazos. Vamos a ver pues que efectivamente, incluso con la batería, el sistema funciona igual, ¿cierto? O sea, ya es independiente la carga que yo le ponga acá. Yo puedo acoplar gracias al convertidor en diferentes puntos de operación uno y otro. Entonces vamos a correr la simulación 5. Esta simulación, la diferencia aquí principal es que yo tengo un modelo de batería, pues aquí con una resistencia, que esta resistencia es simplemente emular la resistencia serie equivalente, aquí es casi ideal de 0, toca ponerla por el que el modelo lo exige, y yo voy variando igual el ciclo útil. Este se demora un poquito más, esta simulación, es la más demorada de todas, lo prometo. Entonces, está haciendo bueno, él empieza a hacer la variación. Aquí el régimen, lo que sucede aquí es que como la batería ya impone una tensión a la salida, entonces al principio el convertidor está funcionando en modo discontinuo. Sino hasta que se llega a cierto ciclo útil es que empieza a funcionar el sistema. Ya vamos a llegar por allá, ya casi. Tengan paciencia. Y aquí ya empieza a darse todo el proceso del acople y miren cómo se empieza a generar la curva del panel. Esta es la curva que estaría viendo el panel y cómo variando precisamente ese ciclo útil yo logro ajustar ese comportamiento. Ya sería, y ahora sí empieza a ser importante el control, que cuando llegue a ese punto se me quede ahí. Eso es lo que va a asegurar el seguimiento del punto de máxima potencia. Cuando yo llego a ese punto, se quede ahí y no seguirlo variando y no seguirlo funcionando. Lo que les decía aquí era básicamente esta partecita, ustedes recuerdan, es operación en modo discontinuo, hasta que el sistema logra entrar en su punto de operación adecuado. Listo, esta era la morada. Y volvemos otra vez a la presentación. Y ahora sí hablar un poco del algoritmo de punto de máxima potencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del algoritmo de máxima potencia? Que sin importar las variaciones de temperatura y radiación, todo eso, yo logre ubicar ese punto en el cual el producto de potencia sea el máximo. Pero esta es una curva típica de irradiancia, esos son unos datos tomados aquí en Bogotá hace unos años. Puede ser
tan bonita como esta, o puede ser tan variable como esta, ¿cierto? Entonces, eso no es tan sencillo asegurar ese comportamiento, y el sistema debe estar en la capacidad de, sin importar las condiciones, siempre buscar ese punto, ese acople perfecto entre la carga y el punto máximo de generación. Eso es lo que busca el algoritmo de seguimiento de punto de máxima potencia. De forma muy resumida, el algoritmo más común es el algoritmo de perturbación y observación. Eso lo asocia mucho al algoritmo, digamos, de una escalada de la montaña, que si estoy muy lejos, entonces necesito ir más rápido, y cuando me voy acercando, entonces voy más despacio hasta que me ubico en el punto, y si me paso, pues me devuelvo. Entonces, este algoritmo lo que empieza es a buscar incrementar la potencia, incrementar la potencia, incrementar la potencia, y si me pase, pues me devuelvo, ¿sí? Entonces, es perturbar el sistema. De forma práctica, en el convertidor lo que uno haría es incrementar el ciclo útil, me pasé, entonces lo bajo, incremento, bajo, es decir, de qué tanto tiempo está abierto el interruptor que permite la carga de ese inductor en el sistema. Otros métodos, digamos, más comunes, el método de, digamos, voltaje o de tensión de circuito abierto, y básicamente se basa en que existe una proporcionalidad entre la tensión de circuito abierto y la tensión del punto de máxima potencia. Digamos que para ciertas condiciones eso se mantiene. Cuando el sistema no tiene muchas variaciones en temperatura, más o menos se puede hacer esa aproximación. Digamos que no es tan exacto como el otro. Bueno, claro que el otro hay algoritmos muy refinados, entonces ahí empiezan a meterles filtros, lógica difusa, redes neuronales, un poco de algoritmos lo que se pueden para hacer ese algoritmo de perturbación-observación más preciso, ¿no? Y hay otro, pues básicamente también, que dice que existe una relación entre la corriente de cortocircuito y la corriente del punto de máxima potencia, más o menos que está entre 0.8 a 0.96. De la corriente de la corriente de cortocircuito está la corriente de máxima potencia. Entonces, si uno conoce la corriente de cortocircuito, pues uno conoce la corriente de máxima potencia. ¿Qué características tienen estos dos modelos? Pues que en principio serían modelos en los cuales, si yo lo implementara como se plantea en estos casos, pues yo desconecto el panel, mido el voltaje y ubico el punto de máxima potencia, ¿cierto? Imagínense esa característica. O peor en el de corriente. Digamos, en el de tensión es más fácil, porque yo puedo decirle, mando la carga a cero, mido, busco el punto, pero si cambio, otra vez mido y busco el punto. En el de corriente es más complicado, porque toca desconectar, hacer corto, medir, vuelvo a conectar, pero voy a cambiar las condiciones de radiación. Entonces, típicamente, estos modelos se acompañan, digamos, la forma más básica de hacerlo es con un panel de prueba, pequeñito, con las mismas características de los arreglos fotovoltaicos, y de ahí se puede tener una estimación de la corriente de cortocircuito, o inclusive existen modelos desarrollados que identifican las características del panel y ellos crean como un modelo, pues digamos ahorita que está muy de moda, un gemelo inteligente, ¿sí? Un gemelo digital del panel, y con ese gemelo digital ya le dice, pues la corriente de cortocircuito es tal para estas condiciones, entonces así uno puede ajustar esa proporcionalidad, ¿sí? Él hace una identificación, crea un modelo digital, y fuera de línea, computacionalmente, con un procesador, puede correr el modelo del panel y ajustar estos datos. Pues por facilidad, básicamente, para la simulación, vamos a utilizar este modelo de seguimiento de punto de máxima potencia considerando la corriente proporcional a la corriente de cortocircuito. ¿Y por qué podemos utilizar ese modelo? Porque pues el modelo de simulación que estamos utilizando acá nos permite, lo que tenemos es un gemelo digital ya implementado, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar esa corriente de cortocircuito, que está tan de moda lo de Digital Twin. Pero eso es, al final, Digital Twin es otra simulación, pero se le pone nombre más, ¿cierto? Ahorita se le llama inteligencia computacional a la estadística. Entonces, se cambia la cuestión. Entonces, aquí el control es muy sencillo. Yo tengo, de alguna forma, pues el modelo me lo permite, una corriente de cortocircuito que yo identifico. Esa corriente la multiplico por un factor de proporcionalidad del panel y la pongo en un simple control PI, ¿sí? Pero esto puede ser tan sofisticado, pues, como cada uno quiera hacer este modelo. Pues, obviamente un modelo de control más sofisticado pues hace el sistema más costoso, o aquí es donde vienen las oportunidades de hacer los proyectos de grado, las tesis de maestría, tesis de doctorado, es decir, cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde están las oportunidades. Yo utilizo aquí el más sencillito, pues, para que el concepto quede claro. Y yo, ¿qué puse acá? Un perfil de irradiancia,
que varía en el tiempo para ver, digamos, cómo el sistema es capaz de seguir la potencia bajo diferentes condiciones de operación. Entonces voy a correr el modelo. No me abre acá. Esto. Entonces vemos aquí cómo él empieza a generar potencia y cómo se empieza a generar más potencia a medida que cambian las condiciones de radiación, ¿sí? Miren estos picos acá. Aquí estoy alimentando una batería. Esto como tal ya podría ser ahora sí completo el sistema de regulación para una batería, ¿cierto? Miren estos picos acá, ¿por qué creen que ocurren? ¿Alguna idea? ¿Nubes? Pues sí, por efecto de las nubes. Es decir, aquí hubo una baja de radiación, o es la curva típica del panel. Entonces, aquí es una curva más o menos de este tipo, ¿cierto? La curva de la generación en un día, la bonita. Estos picos ocurren porque precisamente cuando él está entregando una potencia y hay menos radiación, él se llegó a un punto en el cual la carga le exige más corriente de lo que él puede dar. ¿El efecto qué es? Un cortocircuito. ¿Sí? Eso es un cortocircuito. Entonces ahora ustedes imagínense que yo tengo que conectar este panel directamente a través de un inversor a la red. Eso es un cortocircuito. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer la red? O el inversor. El inversor tendría, no sigo con la máxima potencia, restablezco el voltaje DC, me vuelvo a conectar, o a hacer un paralelo entre los dos. Por eso les comentaba que es imposible virtualmente hacer esas dos funciones al tiempo. La regulación del bus DC y la regulación de potencia. Aquí yo no me preocupo de la regulación del bus DC porque yo tengo una fuente y es la que regula ese bus DC. Y la idea es que cuando yo tengo ese sistema conectado, haya algo que me establezca ese bus DC al cual yo me voy a conectar en el sistema. Una batería o el inversor puede asumir esa tarea, digamos, en su comportamiento. Bueno, y está con su MPPT, entonces vamos a partir de ahora en adelante de este MPPT. Volvemos a la presentación. Esta es la simulación que acabamos de ver. Y entonces ya vimos toda esta parte y ahora nos vamos a enfocar en el inversor, ¿sí? Que es lo que nos interesaría, que es la fase que hace falta para conectarnos a la red con estas funciones de control que tiene el sistema. De los inversores podemos decir que hay dos tipos, ¿cierto? Unos inversores a fuentes de corriente y unos inversores a fuentes de voltaje. Los primeros inversores que se utilizaron fueron inversores a fuentes de corriente, es decir, con tiristores, porque fue la primera tecnología que permitió pues, básicamente que se masificara la electrónica de potencia. Entonces, se crearon los primeros dispositivos semiconductores que yo podía controlar el encendido, los SCRs, y tener este tipo de sistemas. Aquí lo que tendríamos es un sistema que llamaríamos inversor no autónomo. ¿Y por qué inversor no autónomo? Pues básicamente porque yo voy a depender de las características de la red para realizar el proceso del inversor. Y los otros son los inversores a fuentes de voltaje, que es, por decirlo de alguna forma, la tecnología actual. De eso pues están las configuraciones básicas de 2 niveles, como configuraciones de multiniveles, que es el estado del arte para este tipo de sistemas de convertidores. Vamos a trabajar por ahora pues, los inversores, y aquí utilizan elementos que pueden ser conmutados en cualquier instante de tiempo y con cualquier diferentes características, que yo los puedo controlar tanto el encendido como el apagado, y la ventaja que tiene eso es que yo puedo generar cualquier forma de onda, ¿cierto? Entonces, si necesito generar una corriente senoidal, pues hago que estos inversores se conmuten de tal forma que yo genere una corriente o una tensión senoidal para interconectar una red. En estos yo no puedo garantizar esto, yo dependo un poco del comportamiento del sistema. Vamos a ver un poco las características. Sí. ¿Es el mismo concepto de grid forming y grid following? No es el mismo concepto de grid follow. De hecho, pues si lo ponemos en este caso, en los dos casos los dos son following, porque los dos van a definir, o se van a interconectar una red hace ya definida. O sea, el concepto de seguidor es cuando yo conecto mi convertidor a una red que ya está establecida. Entonces yo me sigo a las características de la red. Entonces implica que hay una sintonización, ese tipo de cosas. El formador es cuando yo controlo mi inversor en modo de control de tensión. Creo que más adelante hay una opción de eso. Ahí esa sería la función formador. Aquí es básicamente el tipo de conversión.
o a fuente de corriente o a fuente de voltaje. Esta fue la primera tecnología que se utilizó para este tipo de sistemas. Pues, digamos, los sistemas fotovoltaicos antiguos utilizaban este tipo de sistemas con los problemas que tienen, que es lo que yo quería comentarles y mostrarles en el siguiente estudio de simulación, donde aquí tenemos pues el mismo modelo del panel, y aquí tenemos un rectificador pues, monofásico para hacerlo más sencillo, y vamos a jugar un poco con este sistema para ver cómo se comporta. Voy a correr aquí las simulaciones. Es la 7. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es este modelo. Tenemos el mismo modelo del panel del que partimos. Este panel se conecta pues, a una fuente de tensión para emular ese comportamiento. Y aquí tenemos este comportamiento. Vamos a correr esto que ya estamos dentro del tiempo. ¿Y cuál es el problema? Aquí yo tengo el convertidor, va a operar en dos formas, como rectificador y como inversor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando funciona como rectificador, entonces él absorbe potencia. Y aquí como funciona como inversor, perdón, él entrega potencia. Bueno, digamos, en este punto de operación. Si lo ponemos desde el punto de vista de las corrientes, ¿cuál es el efecto? Mire que la corriente, cuando está funcionando como rectificador, la corriente está en fase con la tensión, ¿cierto? Y cuando funciona como inversor, la corriente está pues, en contrafase con la tensión, con el problema de los armónicos, ¿cierto? Aquí rápidamente, si nos permite, hacer un FFT. Esto sería el voltaje. Si uno mira el voltaje, pues el voltaje es bonito y no tiene ninguna distorsión, THD de 0. Pero cuando vamos a ver la corriente, aquí tenemos una distorsión de cerca del 48% en ese pedacito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de esos inversores? Añaden armónicos a la red. ¿Cómo se compensa típicamente? Pues añadiendo redes de compensación pasivas, ¿cierto? Bobinas, condensadores para que eliminaran cada uno de los armónicos. Entonces, normalmente eso venían con un montón de filtros ahí acompañados para tratar de eliminar esos y que no se vieran desde la red a la cual me interconecto, ¿cierto? Y en el caso pues, de los inversores, la ventaja es que yo puedo utilizar técnicas de modulación como la PWM, en la cual yo modulo una señal senoidal a la frecuencia de la red con una señal portadora de alta frecuencia. Y obtengo una señal de conmutación que después yo puedo filtrar y recuperar la señal senoidal. Voy a ir un poco más rápido en esta teoría. Entonces, los tipos de modulación típicas que tenemos son modulación bipolar, modulación unipolar, ¿sí? ¿Qué características tengo una con respecto a la otra? Voy a correr el archivo de simulación para que las veamos rápidamente. A ver si alcanzamos. Aquí está. Tiene que ser esta. No la guardé. La guardé mal. Sí, no la guardé, pero bueno. No sé qué pasó ahí. No guardé ese archivo de simulación. Se los quedo viendo. O, bueno, en su curso de electrónica de potencia pueden ver las diferencias entre uno y otro. Pero la característica de uno con respecto a otro es básicamente la característica de la señal que se genera en la conmutación a la salida. Pues en la modulación unipolar uno puede generar una señal de mayor frecuencia, ¿sí? Con menor distorsión que en la conmutación bipolar. Sin embargo, hay cosas importantes a tener en cuenta y una de ellas, lástima que no tengo, es las corrientes que se generan, digamos, entre la Tierra y el inversor. Yo lo tenía en la simulación, se los quedo viendo, pero esto es una comparación de cómo se comportaría esas corrientes de fuga en un inversor con modulación unipolar y cómo se comportaría en modulación bipolar, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista, si uno viera la operación solo del inversor, el mejor sería el unipolar. Pero cuando uno ve este tipo de comportamientos,
el peor es la unipolar. ¿Por qué? Porque este sería el comportamiento de esa corriente. Entonces suponga que ustedes es la persona y usted se acerca al panel, y hay una mala conexión, toca el panel y usted básicamente se vuelve el punto de descarga de esto, y por la relación que la corriente es igual a C dB de T, miren que la variación aquí, el dB de T, es muy grande. Entonces la corriente que puede pasarle a usted es grande, ¿sí? Entonces es un punto importante a tener en cuenta. Por eso es que en muchos países, en un principio, la reglamentación estaba orientada a que todos los convertidores fueran con transformador y existiera aislamiento entre la red y el convertidor para disminuir, digamos, estos riesgos. Ahí venían las estructuras. Entonces, con transformador, como podemos ver, podemos utilizar un transformador de alta frecuencia o un transformador de baja frecuencia que nos permita tener ese aislamiento entre la fuente primaria y la red y disminuir ese tipo de accidentes. La ventaja es que los fabricantes, y aquí pues bueno, no hay tiempo, hay muchas configuraciones que le meten un switch adicional, los switches en la configuración de H5, que es de SMA, que le meten un interruptor adicional, y eso logran eliminar todos esos componentes, digamos, de corrientes de fuga que se pueden presentar y pueden ser dañinos. O sea, la apuesta de los fabricantes es a tener inversores sin transformador, porque para ellos es más eficiente, más fácil de transportar, más fácil de llevar al lugar, y ellos han creado muchas configuraciones. Aquí hay un libro que yo les recomiendo, el resume las diferentes configuraciones de conmutación adicionales. Aquí, digamos, nosotros presentamos las más básicas y fáciles de entender para que sepan en principio cómo funciona, pero es un punto importante, esas corrientes de fuga en el momento de determinar cuál es el convertidor que nos sirve para hacer esa parte del inversor. Y bueno, ya esta sería la estructura general del inversor. La parte importante ahora es el control. Entonces, un punto importante es la parte de sincronización. Entonces, aquí, esta simulación 10, lo que nos sirve es para ver el sistema como unidad formadora, lo que sería un sistema fotovoltaico aislado. Entonces, ¿qué tendría ese sistema fotovoltaico aislado? Tendría su panel con su regulador de carga y sistema de máxima transferencia de potencia, y tendría su inversor, ¿sí? Aquí estamos utilizando el más básico, y en el medio tiene la batería, ¿sí? La batería es el elemento que me va a asegurar la regulación del bus DC. Ese elemento es clave. Y con ese yo puedo generar la tensión para alimentar una carga en un sistema aislado, ¿sí? Este sería visto como un sistema formador, porque aquí lo que vamos a hacer es un control del voltaje DC. Este control que yo tengo aquí implementado es un control sencillito, de doble lazo, un control interno de corriente y un control externo de tensión. Creo que este está en, sí, no está en DQ, sino está normalito, es el más básico que está en este caso. Y miren un poco cómo se comporta el sistema. Aquí ya tiene todo. Tiene el regulador de carga, el inversor y la carga. Entonces, bueno, ahí está haciendo su proceso. Miren cómo él genera el inversor. No funcionó. Ah, está. Aquí está ya. Entró el control, lo tengo demorado para entrar. Miren cómo él genera la señal senoidal, digamos aquí a la frecuencia de la red, ¿cierto? Él parte de un panel fotovoltaico que recuerden que tenía una tensión de 340 voltios. De pronto aquí yo le puse un poquito más, 2 paneles. Le puse 4 paneles en serie. Lo doblo a los 400 voltios y después hago el proceso de inversión, ¿sí? El modelo nos permite hacer ese tipo de cosas. Esto como tal sería un sistema autónomo fotovoltaico, el cual tiene su batería. Uno puede ver, digamos, que cuando el panel genera más energía de la que consume la carga, la batería absorbe esa corriente. Por ejemplo, podemos ver acá las corrientes. Supongo que el azul es la generación fotovoltaica, la naranja es el consumo de la carga, pueden ver que es constante, y la roja es la batería. Cuando hay más consumo que generación, la batería asume, ¿cierto? Y a medida que empieza a haber más generación, entonces la batería tiene posibilidades de cargarse con el balance de la generación y el consumo. ¿Sí? Se da un acople perfecto entre ese tipo de sistemas y se mantiene el equilibrio. Y la idea es esa: cuando tengo más sol, lo almaceno en la batería, y cuando no tengo sol, entonces la batería es la que va a proporcionar la carga del sistema, y esa es la carga que garantiza la operación de un sistema autónomo.
Vemos por acá. Bueno, ya viene la parte de control, un poco la estructura de control que se utilizó acá, es un control de tensión, o el modelo, pues no voy a ir muy en detalle, pero básicamente para comentarles que el diseño de los lazos de control depende básicamente de los filtros que uno utiliza en el sistema, ¿sí? Que son los que determinan la dinámica del inversor, para que lo tengan en cuenta. Y de hecho, si uno puede modelar ese comportamiento, uno lo que va a tener es básicamente lo que define cómo controla el sistema, son ese tipo de sistemas. Este es el control adicional, que es el control de voltaje DC. ¿Y por qué es importante ese control de voltaje DC? Porque en un sistema fotovoltaico interconectado, en principio puede que yo no tenga la batería. Si ustedes tienen o han visto esos sistemas, yo tengo los paneles, tengo el inversor y conecto a red. Puede que no tenga batería y su propósito es entregar toda la energía de la red eléctrica ya definida. Pero un punto importante para la operación de estos sistemas es que este bus DC se encuentre regulado. Entonces, el convertidor es el que realiza la tarea de ese control del bus DC. Otra tarea importante es la sincronización, ¿cierto? Entonces, utilizar un PLL para asegurar un seguimiento de que la corriente que yo genero se encuentre en fase con la tensión a la cual me voy a interconectar, ¿cierto? ¿Cómo logro inyectar potencia activa? Pues que la corriente y la tensión estén en fase, ¿sí? Entonces, de esa forma, cambiando, si la tensión es fija, la impone la red, y la corriente que yo genero tiene la misma fase de la tensión, pues yo estoy inyectando potencia activa, ¿cierto? Eso es básicamente lo que lograría el PLL. Y vamos, ahora sí, un poco a la estructura completa del sistema. Aquí ya estaría el sistema completo con sus lazos de control. Pues correr un poco. Y este es el modelo del sistema fotovoltaico interconectado. Miren que la diferencia acá es que yo no tengo ahora una batería en el punto intermedio, ¿sí? Ese control del bus DC lo hace el inversor, gracias a que este hace el seguimiento del punto de máxima potencia. Entonces, el elemento que permite el intercambio es este condensador intermedio. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Él está censando la tensión, el inversor, en este punto intermedio, y si empieza a haber mucha más potencia, pues ¿qué va a pasar? Este convertidor, que es el convertidor DC, empieza a inyectar potencia al bus DC intermedio. El efecto es que el condensador se empieza a cargar, ¿cierto? Y si él dice, si este condensador se empieza a cargar, entonces él dice, no, pues yo lo descargo, ¿sí? Y si sea el caso contrario, si este entra en corto, ¿cierto? Y no estoy entregando potencia y el condensador se empieza a descargar, pues este le dice, no, espere, yo mantengo regulado ese condensador. Y con eso puedo garantizar, digamos, las condiciones necesarias de operación del convertidor al sistema. Vamos a correr rápidamente este modelo de simulación, que es el último. Y aquí está, digamos, el sistema que les muestro ahí. Vamos a correrlo. Mira, aquí tengo también variación del perfil de generación para emular diferentes comportamientos. El MPPT, aquí está la parte, bueno, aquí sí utilizo un control del inversor. Esta es la parte del control del voltaje DC. Y esta es un control en EQ. Y estamos conectados a la red, ¿sí? Entonces, aquí se comporta todo el sistema visto desde la red como una unidad seguidora, ¿sí? Que yo me sincronizo con ella. Por aquí está el PLL, es el lazo que les mostraba ahorita donde hacía la sincronización. Y bueno, vamos a correr el sistema. Ahí se empieza a dar, digamos, cómo empieza a cambiar. Esta es la corriente que estoy inyectando, digamos, a la carga, a la red. Como tal, esto es lo que sería, digamos, la... Ah, ya se me olvidó qué es eso. Aquí. Bueno, potencia activa y reactiva. Entonces, la reactiva aquí yo la tengo en 0, pero yo podía controlar por un valor de... Podría tener esa función adicional, ¿sí? Del sistema. Por ejemplo, yo podría inyectar cierta corriente reactiva acá, no sé, -5, una cosa aquí. Y el sistema debe, pues, entregar lo que sea proporcionalmente esa corriente en potencia reactiva, ¿sí? Yo podría adicionarle funciones adicionales, que era que les comentaba, todas las funciones que debe tener un inversor o que puede tener un inversor. Entre más tenga funciones, pues es más completo el comportamiento. Y aquí él va haciendo su seguimiento de punto de máxima potencia y va entregando su potencia a la carga, ¿cierto?
Por aquí debe estar la regulación del bus DC, para que la vean, es este puntico de acá. No, bueno, aquí está lo de la parte de las corrientes, que les decía. No tengo una medición del bus DC. No tengo una medición del bus DC por acá. Creo que arriba está el scope. Miren así. Entonces esa es la que estamos viendo acá. Entonces miren que el bus DC está regulado. Y el que está regulando ahí el bus DC es el inversor. ¿Sí? Ese principio del inversor, ese es bien bonito porque ese principio del inversor es el principio que se utiliza, ese principio de direccionalidad se utiliza para control de motores, para control de regulación de frenado regenerativo, que Julián sabe de ese tipo de cosas, el hecho de mantener ese bus DC, para los sistemas de interconexión back-to-back, para un sistema de generación eólica es lo mismo. O sea, para un sistema de generación eólica el principio es, tenemos una parte que se encarga de la inyección de potencia al sistema DC y luego la parte de inversión. El principio de operación es exactamente el mismo. Eso es un poco aquí cómo se va haciendo y cómo se va acoplando y cómo se va entregando la potencia máxima dependiendo de las condiciones de radiación solar en el sistema para cada uno de ellos. Y bueno, vamos a intentar esta última parte, que no la he intentado antes, y es mostrarles la plataforma experimental que tenemos en la Universidad Distrital, que es una plataforma en la cual nosotros tenemos inversores, módulos educativos de Semicron, una plataforma de simulación en tiempo real, la cual nos permite emular los modelos. Entonces tenemos toda la parte del recurso energético y el sistema, primer sistema de conversión en un sistema de simulación. Y la parte del inversor, sí tenemos un inversor trifásico real conectado a red, en este caso en el sistema. Entonces, a ver si me da la posibilidad de hacerlo. Entonces yo por aquí tenía este sistema. Aquí estoy accediendo al computador de la Universidad Distrital. Y desde aquí yo corro el sistema, voy a cargarlo. Vamos a ver. Si pasa algo, si se estalla el sistema, la ventaja es que yo estoy aquí y se quema en la Distrital, no se va a quemar acá. O sea, lo que vamos a ver aquí es potencia real funcionando y entregándose a la red, si les deja ver. ¿Qué pasó? Ejecutar, listo. Entonces, aquí está la parte de la consola, donde vamos a ver este sistema. Yo tengo unos osciloscopios allá conectados, voy a estar por acá, para que vean que no es cuento. Entonces voy a abrir este osciloscopio. Aquí que estoy viendo, bueno, aquí se supone que va a haber la potencia y en este otro, no sé qué voy a ver acá, pero ya miramos, no me acuerdo cuál es cuál. Y entonces lo primero que yo voy a hacer es, yo tengo el sistema desconectado, entonces yo tengo un relé de estado sólido acá, que yo voy a activar para que se conecte, digamos, mi sistema a la red. Entonces yo verifico en alguno de estos, en este, esperemos que ese relé estaba fallando, entonces a veces se conecta, a veces no. No tuve tiempo de cambiarlo, se estaba pegando una fase y no reaccionaba. Me va a quedar mal. La que no era, no. A ver si hacemos otra cosa y funciona. Bueno, aquí hice la parte de sincronización. Uno lo está haciendo, como la hace con la primera fase. Este verde es el PLL. Entonces aquí activamos el PLL. El problema es que no lo puedo conectar porque no me están conectando las tres fases. Aquí hice ese raco relé de funcionar. Entonces alcancé a cambiar. Bueno, que se estalle. No, pero es que no va a funcionar bien. Bueno, es un caso extremo, un sistema desbalanceado que estamos conectando ahí, a ver si se recupera. Entonces voy a habilitar el inversor.
Voy a ponerle a correr el perfil de generación. Ah, bueno, ya sé. Ya. Entonces, aquí es digamos, el proceso va a empezar. Él va a reproducir un perfil de generación que yo tengo ahí, pues, acortado. Es decir, va a emular un día en 30 segundos, creo que es la emulación. Aquí todavía estamos por la mañana, entonces por eso todavía no ha empezado a hacer sol. Póngale, estamos como las 2 de la mañana, 3. Vamos a ver si sí. Ah, mire, ahí ya empezó, aquí no se ve muy bien, vamos a poner el otro osciloscopio. Podemos ponerlo aquí. Miren que aquí ya empieza a haber algo de generación. Aquí se ve, digamos, cómo la corriente del MPPT sigue la corriente de máxima potencia. Y aquí cómo se empieza a generar potencia en el día, ¿sí? Entonces, bueno, aquí creo que tenemos es unas fallas de comunicaciones porque en teoría debería estarse generando acá. Mira, aquí la podemos ver un poquito mejor cómo empieza a darse este perfil, todos los cambios. Aquí él va cambiando su perfil de generación cada 20 segundos en la simulación. Y estamos generando, esto es potencia que estamos midiendo realmente ahí en el sistema. ¿Y qué es lo que tiene el sistema? Mientras tanto, para que lo veamos, internamente tiene toda la parte de control, la parte del modelo del panel que hemos utilizado. Tiene aquí el convertidor de CDC emulado, que lo conectamos a una batería o a una fuente constante. Esa fuente constante está ya físicamente al nivel de tensión que tenemos acá, que es esta fuente, digamos que está por acá. ¿Qué se me dice? Ah, bueno. Dan la otra, ya las muestro. Entonces miren aquí cómo se empieza a ver el comportamiento del perfil de generación del panel. No funciona tan bien, yo creo que tiene ahí su problema. Se veía más bonito. Sí, ese relé no estaba funcionando tan bien. Ah, bueno, no, sino que no cogió todo el día. Pues yo ya había arrancado, entonces cogió solamente medio día de generación. Entonces eso se repite y ahí puede seguirse generando. Entonces uno puede poner cualquier perfil de generación y eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Aquí en este momento estamos inyectando energía a la red, allá en la universidad. Pues la sacamos de la red y la devolvemos. Entonces tenemos el inversor real inyectando energía. Tenemos emulada la parte del convertidor de CDC y tenemos emulada la parte de generación del generador fotovoltaico. Voy a apagar esto para evitar cualquier riesgo allá y que no se estalle la cosa. Entonces, aquí se apagó todo y volvemos entonces a nuestro sistema y podemos, para cerrar un poco, que es la plataforma que tenemos allá en la Distrital, que está disponible si ustedes en algún momento desean hacer experimentos relacionados con integración de recursos energéticos renovables. Tenemos disponibilidades de 2 plataformas, uno para sistemas en corriente continua y uno para sistemas en corriente alterna. Pueden hacer experimentos con sistemas monofásicos, trifásicos. La limitación que tenemos ahorita es que todos los sistemas de inversores son de 2 niveles, pero pues digamos para probar cosas interesantes. Bueno, aquí en la foto sí salió bien un experimento donde salía el perfil de generación del sistema. Se alcanza a ver. No funcionaba. La cuestión más o menos así debería salir. No sé qué pasó. Algo pasó. De pronto alguien pasó por allá y apagó. Todo puede pasar. O la comunicación no funciona tan bien. Entonces, bueno, no voy a las conclusiones. Yo les comparto pues básicamente lo importante de conocer las características de cada etapa de conversión. Ya en el momento que ustedes se enfrenten en su vida profesional a un inversor, tienen por lo menos claro cuáles son las etapas, cuáles son los requerimientos mínimos y las funciones que ustedes deben completar con esto. Esto es una visión muy rápida porque el tiempo tampoco lo permite. Las referencias que utilicé a lo largo de la presentación, yo les comparto esa presentación con Julián, no tengo ningún problema. Incluso los modelos de simulación, si están interesados, también los puedo compartir. No tengo ningún problema en compartir esa información.
Y pues muchas gracias por asistir. Cualquier pregunta, pues con mucho gusto, si yo tengo tiempo, si ustedes tienen tiempo, yo no puedo. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta por el setup de cómo, qué algoritmos se utilizó para la interfaz entre el hardware y el software. Todo el control, lo que es la parte aquí de los controles del inversor, están implementados en una plataforma de simulación en Monopalarty, que básicamente es un procesador con alta capacidad, ¿sí? Entonces ahí está implementado los controladores y los modelos del convertidor y los modelos del panel. Esta es la fuente que les decía, la fuente bidireccional que alimenta el inversor. O sea, esta fuente en simulación es una fuente DC, pero en la vida real es esta, ¿sí? Que hace como que une los dos mundos, que permite hacer ese tipo de cosas. Y la interfaz, pues la ventaja es que todos los modelos se desarrollaron en Simulink, ¿sí? El hecho de adquirir esta plataforma, digamos, nos ha dado muchas facilidades, es porque, inclusive por aquí lo tengo, antes nosotros hacíamos los controladores en DSPs de Texas. Entonces, resulta que cuando se iba la persona que había hecho el código y la siguiente que llegaba a trabajar sobre el código, prefería volver a hacer el código porque no entendía lo que había hecho antes. La ventaja de trabajar esto es que es muy rápido pasar de una idea a una simulación. Entonces, si ustedes tienen una idea de un controlador que quieren aplicar a un convertidor, es muy rápido hacer la prueba, generar el modelo en Simulink y hacer la prueba para implementarlo en un sistema de Power Hardware in the Loop. Y aquí estamos conectados, bueno, no se ve, pero aquí abajito estarían los transformadores con los cuales hacemos aislamiento, pues precisamente para que el sistema de simulación no se encuentre con la misma tierra de la red eléctrica y estén desacoplados y podamos hacer los experimentos más fácilmente. No sé si esa era la pregunta de la interfaz o a eso se refería o a... Sí, pero también con respecto al algoritmo, digamos, en la parte del software. El algoritmo, digamos, de los controles. Sí. Pues el algoritmo de transformador ideal para el acople entre el hardware y el software para si no es este. No, pues el transformador es el convertidor de CS simulado acá. Entonces, él aquí él está haciendo, pues asumiendo que esta fuese la fuente de C, ¿cierto? Que está en la otra real. Él está entregando potencia a esta fuente de C, que finalmente la otra fuente de C es la que le entrega al inversor para que entregue la red. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente el mismo esquema que habíamos visto. El modelo del panel, o el arreglo de paneles. De hecho, aquí tenemos un arreglo de 6 paneles en serie, para poder dar pues, la potencia que necesitamos para el inversor. Hacemos un acople con transformadores 1 a 1. ¿Sí? En ese caso, no, pues sí es solamente experimental. Y aquí es donde se está haciendo la parte de seguimiento de máxima potencia. Estamos utilizando pues, el mismo algoritmo que teníamos para el otro, el proporcional de la corriente, para hacer ese seguimiento del punto de máxima potencia. Sí, ese es el transformador, el convertidor como tal está implementado. De hecho, una cosa adicional que tenemos que hacer es, el OPAL tiene una herramienta que es un EHS. Entonces, montar este convertidor en EHS para que sea un comportamiento más real al de un convertidor de CS real. Y es básicamente lo que hace es coger el modelo de convertidor y lo embebe en una FPGA. Entonces, permite simular tiempos de conmutación del orden de los nanosegundos, 100 nanos, 200 nanosegundos, mientras que aquí los tiempos de muestreo sí son del orden de los 10 microsegundos, 15 microsegundos, dependiendo del tiempo de simulación que utiliza el sistema. Entonces, no es tan exacto, pues permite reproducir en general las características no transitorias, más generales, digamos el estado estacionario, pero si uno fuera al detalle de los transitorios, lo mejor es implementar ese modelo. No lo hemos hecho en una tarea. Si alguno de ustedes en algún momento con un proyecto de grado está interesado en hacerlo, pues está abierta la posibilidad. Sí, yo he usado la herramienta, pero no tuvimos la licencia. Pues. Sí, allá tenemos la licencia del EHS, si les interesa, entonces también está la posibilidad. No sé si hay...
¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a Julián por la invitación. Espero que haya sido de interés la charla. Traté de orientarla pues muy para que fuese algo didáctica y no quedarme hablando carretas, sino que involucrar los modelos de simulación para que ustedes fueran evidenciando un poco el comportamiento del sistema. Pero nos tocó correr al final un poco porque pues todo eso de las corridas de simulación comen tiempo, pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias, entonces, y con mucho gusto. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno,